Es decir, que a través de la palabra se produce una metamorfosis, que somos transformados a la manera de Cristo. Hermano, y no hay cosa más bonita que ser transformado a la manera de Cristo. Todo el mundo da testimonio. Todo el mundo dice, mira, ese es un verdadero, porque nunca lo he visto en murmuración ni en crítica, nunca lo he visto en chercha, nunca lo he visto un mal testimonio. Siempre lo veo consagrado a la palabra de Dios. Entonces, es importante comprender esta lectura que tenemos por delante en Isaías 53. Y leemos para la gloria de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la bendita palabra de Dios. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, que es tuyo él, creador, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, es lo primero que él deja caer en tu corazón y en el mío. No temas, porque ¿quién es que está hablando? El dueño del universo, el que venció a Satanás, el que venció la muerte, el que venció el abismo. Una de las cosas que él dice, no temas, yo tengo el control de tu vida, o tú no entregaste mi vida a mí. Entonces, ya Dios tiene el control. No temas, porque yo te redimí. Bendito sea el Señor. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Nos redimió. Oiga bien, pagó un precio por usted y por mí. Por eso dice la palabra de Dios allá en Primera de Pedro 2:9, que nosotros somos pueblo adquirido, somos real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Señor. Entonces, usted tiene que tragar esa verdad, usted tiene que digerirla, usted tiene que meditarla, de que usted ya tiene el sello de Dios. ¿Qué es el sello de Dios? Que Él lo compró a precio de sangre. Bendito sea el Señor. Yo te redimí. ¿Qué más dice? Te puse nombre. Oiga, todo el paquete, ¿cómo se llama? El racimo de bendición que Dios tiene para ti. Te puse nombre. Esto es importante. Mío eres tú. ¿Cómo usted se siente cuando Dios te dice directamente, mío eres tú? Tú tienes propiedad. Tú tienes el sello, aleluya, mío. Y eso, hermano, en el Nuevo Testamento, en lo que es Efesios 1:13, dice que nosotros, habiendo creído en Jesucristo, fuimos sellados de su Espíritu. Fuimos, hermano, marcados como propiedad de Dios. Hermano, por eso es que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida con letra de oro, hermano. Entonces, esto es algo que tiene que producirnos seguridad en nuestra relación con Dios. Mío eres tú. Ahora, una vez que Dios te da toda esa declaración de esa relación que debe de estar entre Dios y tú, que tú tienes que creerla, obviamente, entonces viene una parte que usted y yo tenemos que entenderla. Dice, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Yo te garantizo de que no te negarán. Cuando pase por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Bendito sea el Señor. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que después de un acto de intimidad con Dios, donde usted aceptó a Cristo, donde usted se da cuenta de la dimensionalidad de todo el amor, de todo lo que hizo Dios, Dios te dice que es necesario pasar por esos dos elementos que son purificadores. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, que tenemos que ser procesados. Dios quiere presentar al Padre un pueblo santo, un pueblo sin mancha, un pueblo, hermano, que tenga el reflejo de la figura de Cristo. Entonces Dios se ve en la necesidad
de pasarte por los procesos. Por eso muchos predicadores dicen que no podemos entrar a Canaán sin pasar por el desierto. ¿Eso es cierto o es falso, hermano? Eso es cierto. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas por el desierto, entonces tú aprendes el conocimiento, tú aprendes a depender de Dios, tú aprendes la disciplina del Señor. Como lo dice el libro de Hebreo. ¿Cuántos se atreven a ir conmigo a Hebreo? A Hebreo capítulo 12. Yo quiero que ustedes comprueben lo que está diciendo Isaías aquí en el libro de Hebreo. Estamos hablando de Hebreo capítulo 12. ¿Qué dice aquí el capítulo 12? El versículo, vamos a leer desde el 4. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Eso es lo primero que dice el autor de este libro. Combatiendo contra el pecado. Y sigue diciendo, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo, oiga hermano, qué condición, que como a hijo os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor al que ama, ¿qué pasa? Disciplina. Y es verdad que, como dice aquí, que al momento la disciplina no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, sino que al final produce en nosotros, hermano, el fruto del Espíritu. No es lo mismo, hermano, un hot al principio y un hot al final. No es lo mismo un Pedro que fue llamado al principio y un Pedro que dice, yo no soy digno de morir como murió el Señor. Yo quiero que me crucifiquen con la cabeza para abajo. ¿Por qué? Porque por ahí pasaron los procesos de Dios. Ahora, si con Pedro pasa ese proceso y con toda la gente que le han dicho sí al Señor, ¿qué va a pasar con usted y conmigo, hermano? Que vamos a ser procesados. Aunque no nos guste, tenemos que ser procesados, porque sigue diciendo la palabra que Él ama, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que lo recibe por hijo. Y dice la condición del 7, y si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijo. Eso es condicional. Si usted soporta la disciplina, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, ¿qué va a pasar, hermano? Dice aquí en el versículo 8 que vamos a ser bastardos y no hijos, y usted y yo no queremos ser. De otra manera tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos, porque ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y sigue diciendo el versículo 10, y aquellos ciertamente por poco día no disciplinaban como a ellos les parecía, pero para que no es provechoso, para que participemos de qué, hermano, de la santidad. Y aquí vemos cuál es el resultado, bendito sea el Señor, de la disciplina, del proceso de Dios, aleluya, para participar de su santidad. ¿Por qué, hermano, es la inteligencia de Dios? Porque Dios sabe que sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios ha de presentarse una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, una de las cosas que tenemos que comprender es que tú eres cristiano. Tú dices al mundo espiritual que tú eres cristiano. Entonces tiene que pasar por los procesos. ¿Usted quiere que lo exoneren o quiere pasar por los procesos? Entonces, si realmente conocemos a Dios, Señor, estoy en tus manos. Haz lo que tú quieras conforme al propósito, y más sabiendo, hermano, cuál es el resultado de la disciplina. Fíjense que Moisés vino del palacio con toda su salud, con toda su alimentación, con toda su formación para ser un faraón, pero cuando comprendió el llamado, aún estaba en la carne. Mató a un egipcio, al otro día desapartó a 2 hebreos. No era el tiempo de Dios, pero ¿qué pasó? Que Dios lo mandó al desierto.
Y en el desierto él aprendió la mansedumbre. ¿Cómo fue Moisés? Uno de los hombres más mansos del planeta Tierra. De tal manera que Dios hablaba cara a cara con él. De tal manera que iba al Sinaí a hablar como usted y yo. De tal manera que duró 2 veces 40 días, oiga bien, delante de la presencia de Dios. En una le entregaron las tablas de los mandamientos, la explotó por la indignación del pecado del pueblo, pero después la segunda vez volvió. Pero esta segunda vez, hermano, él estuvo en la presencia de Dios y Dios controló su sistema digestivo. Ni hambre, ni sed, en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios lo sustenta todo, porque Él es todopoderoso, el que dijo y fue hecho, el que mandó y existió, el dueño del universo, que lo hizo, hermano, con una creatividad, hermano, impresionante. Bendito sea el Señor. Y ahí estaba la presencia de Moisés. Pero ¿qué pasó con todo este tiempo que estaba en la presencia de Dios? Que el rostro de Dios, la luz que emite el rostro de Dios, se le pegó a Moisés. Y cuando él bajó, la gente no podían verlo así face to face. ¿Pero por qué? Porque estaba en la presencia de Dios. Y él estuvo, hermano, tuvieron que ponerle un manto en la cara porque no, era imposible conversar con Moisés. Pero ¿qué pasó, hermano? Que Moisés pasó por los procesos del Señor. Moisés duró 40 años pensando que era alguien. Después que fue humillado, duró 40 años diciendo yo no soy nadie. Pero luego duró 40 años admirado de cómo Dios usaba a un don nadie. ¿Qué significa eso, hermano? Que tenemos que renunciar al ego. Tenemos que comprender que las cosas van a ocurrir como Dios dice. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí vemos que el libro de Hebreos nos aporta resultados. ¿Para qué la disciplina? Porque Dios se deleita en castigarnos, no, sino que Él tiene un alcance en ti que es la santidad. ¿Qué pasó con el rey Salomón?